Ahora sí les aparece. Bueno, nuevamente me presento, soy María Angélica Wilches, residente de segundo año de pediatría de la Universidad del Rosario, y hoy traemos el caso clínico complejo en riesgo pediátrico, secuencia de Pierre-Robin y síndrome de apnea de comunidad del sueño. Se trata de un paciente que ingresa aquí el 17 de mayo, nacido el 15 de abril de este año, con una edad cronológica de 32 días, pues era lactante, era un recién nacido término masculino de padres que contaban con educación superior. Ingresa en un traslado secundario. Se trata pues de un recién nacido que durante la atención del parto encuentran taquipnea, dificultad respiratoria, paladar fisurado, micropnea, ante lo cual durante la atención inician oxígeno suplementario y remiten a un tercer nivel local. El paciente procedía de Neiva para valoración por cirugía maxilofacial. En el sitio de revisión encuentran imágenes micro y retrognatia mandibular severa, glosoptosis y obstrucción de la vía aérea, por lo cual consideran que se trata de una secuencia de Pierre-Robin y que requiere una remisión a mayor nivel de complejidad para una valoración integral, ante lo cual no recibe respuesta de su aseguradora, por lo cual pues ingresa como un lactante. Durante la espera en sitio de remisión presenta una infección urinaria por E. coli que recibió piperacilina tazobactam por 7 días. Además, un día previo a la remisión presenta desaturación y dificultad respiratoria, por lo cual inicia manejo antibiótico con cefepime y aseguran vía aérea mediante una apexia, contracción anterior lingual, permitiendo el paso de la intubación orotraqueal y pues remiten en un traslado secundario no comentado con esta institución. Dentro de sus antecedentes perinatales, pues se trata de un embarazo controlado a término sin ningún tipo de alteración durante la gestación, un recién nacido a término con una antropometría normal para la edad. Dentro de su tamizaje presenta una incompatibilidad de grupo y una TSH neonatal reportada como normal. Y entre sus antecedentes familiares, pues su padre presentó meningitis a los 2 meses de edad, asma de la infancia, a los 12 años un linfoma Hodgkin tratado y en remisión actualmente. Tiene un hermano que presentó un episodio de bronquiolitis a los 18 meses y padece prurigo escrófulo y sin otros antecedentes positivos. Dentro de su examen físico de ingreso encuentran un paciente con micro y retrognatia. Además encuentran un paciente hipoactivo, hipotónico, con palidez mucocutánea importante, con retracciones subcostales severas y taquicardia episódica. Esta es la antropometría de ingreso, pues la cual es normal para su edad, y los signos vitales de ingreso donde se evidencia la taquicardia. Hasta el momento consideran con los diagnósticos de la historia clínica del sitio de remisión que se trata, y lo encontrado en el examen físico, de una malformación craneofacial como secuencia de Pierre-Robin y además una fisura palatina, una infección urinaria extrainstitucional por E. coli, una falla ventilatoria de una vía aérea que es difícil y potencialmente inestable, y con su antecedente de recién nacido a término con taquipnea transitoria del recién nacido. De los paraclínicos del centro de remisión presenta anemia, leucocitosis y trombocitosis con reactantes de fase aguda negativos sin algún otro tipo de alteración, y un urocultivo donde se reportaba la E. coli fenotipo B con hemocultivos negativos. Las imágenes de remisión, no contamos con imágenes sino únicamente con los reportes, en donde tienen TAC de cara y cuello, en donde se reporta una hendidura palatina que es ocupada en su región posterior por la lengua debido a que se encuentra en retroposición y que esto condiciona estenosis de la región orofaringea. Además, micropnea y desviación del septo nasal hacia la derecha. Tenía también una ecografía cerebral de abdomen y un ecocardiograma normales. Por el episodio de infección urinaria realizan una ecografía renal en donde se encuentra en el riñón derecho una bolsa hidronefrótica y en el riñón izquierdo una dilatación pilocaricial importante. Consideran con una hidronefrosis derecha grado 4, una hipoplasia renal izquierda, dado que sus medidas pues eran bastante inferiores a la del derecho, y una ectasia pilocaricial izquierda asociada. Y realizan además una resonancia cerebral simple donde confirman los hallazgos de la hendidura palatina, la micropnea, además macroglosia, y encuentran una fosa craneal posterior pequeña como hallazgo adicional. Pues dentro del análisis de ingreso, pues se trata de un paciente que es lactante, con una historia de recién nacido término con peso adecuado para edad gestacional, hospitalizado en sitio de remisión por una secuencia de Pierre-Robin, asociado a anomalias congénitas renales y que presenta además una infección urinaria. Por deterioro y desaturación se asegura vía aérea entre la apexia lingual anterior, escalón de manejo con cefepime y remiten como una urgencia vital a esta institución. Alientos se encuentran con taquicardia episódica, normotensos y soporte
vasopresor acoplado a ventilación mecánica y solicitan paraclínicos y valoraciones de ingreso. Eso fue lo solicitado al paciente, una eco transfrontanelar, un ecocardiograma y un ecoabdomen total, además de pues, hemograma, función renal hepática y pues, TSH. Además, urocultivos y hemocultivos, reservan glóbulos rojos de leucemia con hemograma con anemia y solicitan valoración por otorrino, cirugía plástica, nefrología pediátrica e infectología. Además, una valoración por genética de la secuencia de Pierre Robin. Bueno, pues, primero, la atrexia translingual de la que se habla en la historia clínica se trata de una terapia o una intervención puente quirúrgica que es únicamente transitoria para permitir la desobstrucción de la vía aérea en pacientes que tienen una obstrucción orofaringe. Se trata de poner puntos, suturas en la parte ventral de la lengua, de manera que se tracciona anteriormente y como nosotros pueden desobstruye la orofaringe, permitiendo en este caso la intubación orotraqueal del paciente. Los paraclínicos de ingreso a la institución presentan leucocitosis con neutrofilia, anemia de volúmenes normales, persiste con trombocitosis, tiene una PCR 1.8, una hiperfosfatemia dentro pues, de lo positivo con los paraclínicos de ingreso. Tiene una eco abdominal que confirma los hallazgos previamente descritos de la hidronefrosis derecha con la hipoplasia renal izquierda. En esta ecografía no se encuentra la dilatación ni lactancia pilocaricial izquierda previamente descritas, una eco transfrontanelar normal y un ecocardiograma normal. Esta es la radiografía de tórax de ingreso del paciente, la cual es reportada únicamente con algunos infiltrados peribrocovasculares y sin ningún otro tipo de alteración. Entonces, bueno, primero, la secuencia de Pierre-Robin se caracteriza porque pues, es una secuencia caracterizada por la actividad clínica micropnea, glossoptosis y estenosis de la vía aérea o obstrucción de la vía aérea, que se asocia, pero no en todos los casos, de manera variable al paladar hendido. Y pues que típicamente, como pueden ver, la micropnea condiciona posición posterior de la lengua y esto causa obstrucción posterior de la vía aérea. Dentro de la historia, pues desde 1835 se vienen describiendo casos parecidos. En el primer caso, pues se encuentra un lactante que falleció asfixiado, donde se encontró la microglosia y la glossoptosis. Y en 1923, el doctor Pierre Robin, un estomatólogo francés, describe en un artículo completo para esta malformación todos los hallazgos y todas las dificultades que tienen estos pacientes sobre la vía aérea. También se encuentran varios otros autores que han descrito hallazgos similares, sin embargo, debido a que pues, Pierre Robin hizo todo un artículo con esto, pues se acuñó el epónimo secuencia de Pierre Robin. Ocurre una incidencia de 1 en 8.000 hasta 1 en 14.000. El paladar hendido se puede encontrar hasta en un 85% de los pacientes sin que necesariamente hace parte de la secuencia. Se puede asociar a algún síndrome hasta en 44% de los casos. Afecta de manera similar a hombres y mujeres y tiene una mortalidad variable dependiendo de si se asocia o no a un síndrome. Si es aislado, la mortalidad puede llegar hasta el 11%, mientras que si se asocia a una condición sindromática, puede llegar hasta el 26% por las condiciones sindromáticas adicionales. Dentro de pues, la fisiopatología de Pierre Robin, viene un error por la morfogénesis mandibular. Entonces, la mandíbula deriva de los arcos faringeos. Los arcos faringeos se forman de las células de la cresta neural. Del primer arco faríngeo se forman el maxilar y el mandibular por osificación intramembranosa. El cartílago Becker es una estructura adicional que funciona como andamiaje para la formación de los arcos faringeos y este orienta el crecimiento y la formación de este. Además, en la semana 8 de gestación, 7 y 8, los procesos palatinos laterales de manera subsecuente se están formando y se forman en sentido lateral a medial y se unen en la línea sagital. La lengua, adicionalmente, todo pues, se está formando al mismo tiempo, se debe traccionar de manera anterior y aplanar. Sin embargo, cuando hay un error en la formación mandibular, esto hace que sea micropnática, obliga a que la lengua necesariamente se posicione de una manera posterior y esto hace que sea de difícil descenso y bloquea la función de los arcos palatinos en la porción posterior, lo cual condiciona una hendidura palatina. Y adicionalmente, por la posición posterior de la lengua, condiciona obstrucción orofaringea. No existe una mutación puntual que se asocie a la secuencia de Pierre Robin, sino que se asocia a secuencias sindrómicas. Estas son todas las secuencias síndromes que han sido asociados con Pierre Robin, siendo los más frecuentes el síndrome de Stickler
y la de lesión 22Q11.2, que previamente era el velo cardiofacial, fue el síndrome de Guillain-Barré. El diagnóstico pues realmente es con la confirmación de los hallazgos clínicos de la micropnea y la glossoptosis, y cuando se tiene pues el diagnóstico lo que se debe empezar a buscar son las condiciones que pueden causar esta secuencia. Principalmente es la obstrucción de la vía aérea superior, que se va a manifestar como estridor, y lo más importante son retracciones y desaturación que son posicionales. El paciente en decúbito supino presenta dificultad respiratoria, presenta desaturación, pero en decúbito prono mejora por la tracción anterior de la lengua con el prono. Además, pues puede tener cianosis y en una alta cantidad se asocia a dificultades con la alimentación y trastornos de la succión de glucción. Todo esto, pues la hipoxia crónica va a condicionar a que el paciente presente hipertensión pulmonar, cor pulmonar, falla cardíaca e hipoxia que se ve manifestada como retardo en el neurodesarrollo. Además, pueden presentar apneas, infecciones respiratorias altas y bajas, aspiración y neumonías respirativas, y hasta un 62% de los pacientes requieren vías alternativas de la alimentación como una sonda nasogástrica o una gastrostomía. Y secundario a esto, pues falla en el medio. Entonces, cirugía plástica valora a nuestro paciente, donde considera que pues, como ingresa con un cuadro respiratorio agudo, una vez extubado y superado este cuadro, se debería realizar un polisomnograma y un TAC de cara con reconstrucción tridimensional para evaluar si el paciente tenía indicación de distracción mandibular. Otorrino valora que considera que en este momento el paciente no requiere una traqueostomía, tiene un examen oftalmológico normal y genética considera que se trata de una malformación de un pie romano aislado que no requiere estudios de genética de manera intrahospitalaria. Infectología pediátrica considera que dado que el hemograma de ingreso tiene leucocitosis, neutrofilia y elevación de los lactantes de fase aguda, considera continuar el manejo con piperacilina tazobactam que venía recibiendo, y en caso de deterioro escalonar a meloperindada la historia de una E. coli B. Nefrología encuentra con la función renal reportada de ingreso, pero tiene una tasa de filtración sobre el límite de la normalidad inferior y unos electrodos con hiperfosfatemia que en el momento no requerían intervención, pero debido a que se tenía la hidronefrosis derecha, se requería una valoración por urología pediátrica. Urología pediátrica valora que considera que por el momento esa hidroureteronefrosis no requiere derivación y que requiere una gamografía con DNSA y una eco de vías urinarias control. En la ecografía de vías urinarias, los hallazgos descritos son los mismos, sin embargo, en este se encuentra en el riñón derecho, además, una imagen con morfología de pico en la unión pielo-ureteral que condiciona una estenosis de la unión pielo-ureteral. Y la gamografía renal con DMSA confirma que el riñón izquierdo hipoplásico pues, aporta únicamente 3% de la función renal diferencial. Desde eso pues, se considera que el paciente es un monorreno funcional, y ante lo anterior, para valorar posibles derivaciones que requiera para liberar su riñón derecho, se solicita una cistografía radiológica. La uretrocistografía encuentra además reflujo vesiculo-ureteral en ambos ureteres. Y finalmente, urología considera que el paciente a largo plazo va a requerir una intervención urológica. Sin embargo, en este momento que se encuentra estable con su función renal estable, consideraban pues, continuar más bien por el proceso agudo del hierro oval y hacer seguimiento ambulatorio. Esta es la tomografía de cara del paciente, donde se encuentra una disminución de las medidas del ángulo mandibular, del espesor mandibular, y hay una medida pues, importante para caracterizar la micropnea, que es del natio, que es la base de la nariz, con el ángulo de la mandíbula, como pueden ver que aquí se encuentra pues, bastante posterior a la salida del natio. Además, pues, el ángulo del proceso alveolar superior con la rama de la mandíbula son inferiores, y aquí se muestra la fisura palatina, o pues la solución de continuidad en el paladar que tenía el paciente. Pues cirugía plástica revalora con esta tomografía y considera que pues, tiene hallazgos claros de secuencia de hierro A, pero que requiere adicionar un polisomnograma que se va a realizar una vez el paciente se encuentre extubado. El 22 de mayo el paciente es extubado, presenta que por extubación que es manejada, y dentro de su proceso infeccioso se descarta la infección urinaria y inicia profilaxis con trimetropil sulfa, y todos sus cultivos fueron negativos. Esta es la radiografía post-extubación, que únicamente es interpretada como con unos infiltrados leves o alveolares a nivel apical superior derecho, en donde consideran posiblemente una telectasia. Es valorado
por nuestro servicio, ya que como se nos solicitó un polisomnograma, pues se quería nuestra valoración de neumología pediátrica, donde pues es extubado de contrato estable y una vez estable tenía indicación de realizarse un polisomnograma, el cual pues sería realizado una vez el paciente estuviera en condiciones adecuadas. Estos pues son los diagnósticos de ingreso, además de lo que ya les había comentado, pues fue transfundido al ingreso a la anemia. Entonces, los trastornos del sueño y las malformaciones craneofaciales, tenemos 3 tipos de trastornos del sueño, que son el síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño o SAOS, la apnea central y la hipoventilación nocturna. Y en esta charla me voy a centrar pues, principalmente en el SAOS, que ocurre hasta en un 67% de los casos en pacientes con algún tipo de malformación craneofacial. El SAOS se define como la obstrucción parcial prolongada o total intermitente de la vía aérea que altera tanto la ventilación como los patrones neurofisiológicos normales del sueño. Y existen pues estas definiciones que son apnea obstructiva, que es el cese de flujo aéreo por nariz y boca en 2 ciclos respiratorios sin que se pierdan los movimientos toracoabdominales respiratorios, la apnea central, en donde cesa tanto el flujo aéreo como los movimientos toracoabdominales, la apnea mixta, que es principalmente una apnea que inicia obstructiva y termina central, y la hipopnea, que se define como la reducción del flujo aéreo más del 50% del flujo, o con una caída de la saturación más del 4% y un microdespertar. Recordemos que la apnea central en pediatría en algunas ocasiones puede ser normal y que se define que es patológica si dura más de 20 segundos y o se asocia a desaturación o bradicardia. La secuencia de Pierre-Robin no es únicamente el único mecanismo, la glosoptosis, lo que causa la obstrucción. Es lo más común, pero existen otros 3 mecanismos descritos en la literatura. El tipo 2 es con el movimiento posterior de la lengua que comprime además paladar blando, y las hendiduras palatinas son las que causan la obstrucción contra la pared faríngea. En el tipo 3 es una contracción de las paredes faríngeas que se ocluyen lateralmente en la línea media y se oponen entre sí. Y en el tipo 4 la faringe se contrae de manera circular y esto causa la obstrucción. ¿Qué opciones tenemos para el manejo de la obstrucción de la vía aérea en Pierre-Robin? Tenemos opciones no invasivas y conservadoras y otras opciones que son ya mucho más invasivas y quirúrgicas. La primera y la que más se realiza es la posición en prono, que hace que la lengua caiga hacia adelante y con eso se desobstruya la vía aérea. Y pues se describen en casos con un éxito hasta en un 66% de los casos, pero no necesariamente alivia todos los casos de obstrucción. La otra es una vía aérea nasofaríngea, que es de lo más frecuentemente reportado en la literatura, que es poner un tubo orotraqueal que se adapta a la longitud requerida de la región nasofaríngea del paciente, de manera que se pase detrás de la lengua y esto rompa el sello con la lengua y haga que se desobstruya la vía aérea y el paciente respire tanto por el tubo orotraqueal como por la fosa contralateral que se encuentra desobstruida. Puede aliviar la obstrucción hasta en un 100% de los casos, y en series francesas se ha descrito que ellos lo que hacen es que entrenan a los papás para aprender a identificar cuándo se obstruye el tubo y cuándo hay que hacer el recambio del tubo según el crecimiento del niño. Y de esta manera lo que hacen es que los niños se van a la casa, los padres están entrenados en desobstruir la vía aérea, saben cuándo ir a urgencias y de este modo el paciente crece y gana peso para una futura cirugía. Y eso tienen pacientes que tienen índices menores de 19 eventos hora y que han ganado peso adecuadamente. Otras opciones son las placas palatinas, que es un elemento odontológico que tracciona la lengua de manera anterior, lo que previene la penetración posterior de la lengua y además facilita la succión de los pacientes. Este es un instrumento relativamente novedoso, por lo cual todavía no tiene estudios con un polisomnograma documentado, pero se ha observado en un 65% en series de casos que puede aliviar la obstrucción. Y dentro de las otras opciones terapéuticas tenemos el CPAP, que es útil para niños que tienen índices de apnea hipopnea severos, y estos pues, se pueden utilizar de manera prolongada en el tiempo para que permitan que el paciente, en los casos que no es Pierre-Robin, ganen peso y resuelvan su problema obstructivo, y en el caso de que no, pues ganen peso para una posterior intervención. ¿Qué opciones terapéuticas quirúrgicas existen? Existen 3 principalmente utilizadas actualmente, que son la distracción mandibular, la glosopexia y la traqueostomía, que ya es pues, algo paliativo. No existen guías o un consenso adecuado para mirar cuál es más adecuado para cada paciente, y debido a que la secuencia de Pierre-Robin es una manifestación muy heterogénea, los estudios pues no, digamos que una cirugía no puede ser la ideal para otro paciente porque cada paciente es diferente.
y como los procedimientos son relativamente nuevos, también depende mucho de la experticia y la formación del cirujano para ver cuál procedimiento podría ser mejor para él. Lo primero de la labioglossopexia es el anclaje de la pared ventral de la lengua al labio, a la parte anterior del labio, de manera que se fija, como pueden ver aquí, la lengua con el labio y pues se fija literalmente la lengua. De esta forma pues no se impide el movimiento, no se permite el movimiento libre de la lengua, pero se desobstruye a nivel posterior el paciente. Esto dura entre 12 y 18 meses. Es útil cuando la obstrucción es predominantemente por la caída de la base lingual y tiene una tasa de éxito hasta el 83%. El problema es que el niño, a medida que va creciendo, va a requerir de intervenciones y hasta en un 20% pueden aliviar la obstrucción. Además, tiene una alta tasa de complicaciones, principalmente ulceración, edema, infecciones, y tiene un impacto importante además sobre la succión, y los pacientes pues, van a requerir inclusive gastrostomía para la alimentación, ya que no permite el libre movimiento de la lengua. La distracción mandibular se trata de una osteotomía que separa las ramas de la mandíbula de manera que se van traccionando anteriormente, poco a poco, día a día y de manera controlada, para permitir el crecimiento de la mandíbula y tratar de llevarla pues, anteriormente lo mayor posible. A medida que se va alargando la mandíbula, pues el espacio faríngeo aumenta y la lengua se tracciona adelante junto con la mandíbula. Pues se ha descrito que previene traqueostomías hasta en un 91% de los pacientes lactantes y alivia los síntomas de la apnea obstructiva hasta en un 97% de los casos. Si se compara, algunas series que han comparado con la glossopexia muestran que hay al final unas mejores saturaciones de oxígeno y menores índices de hipopnea al mes y al año posoperatorio, con menor tasa de traqueostomías. Y pues como ven aquí en la imagen, pues esta es la distracción mandibular con tutores externos en un paciente. Aquí se ve el perfil un paciente antes y después de la cirugía y el seguimiento a los años, que pueden ver que el crecimiento mandibular continúa siendo armónico con la cara, de manera que no requieren en su mayoría reintervenciones. A este paciente pues, se le realiza el polisomnograma, donde se encuentra un índice de apnea hipopnea de 168 eventos hora, lo cual es severo. Y pues la fragmentación del sueño secundaria a esto y una capnografía normal. Entonces, el SAOS en los pacientes con PIERRO-AN se encuentra hasta en un 85% de los pacientes, lo que quiere decir que un paciente con secuencia de PIERRO hay que buscarlo. Son datos de series de casos, ya que tenemos pues, una enfermedad que es infrecuente, y el 80% de todos estos pacientes que presentan apnea obstructiva presentan índices mayores a 10. Se ha observado que los índices promedios son de 39.5 y la severidad en la mayoría de los casos, un 55%, es severa. 100% de los pacientes con apnea hipopnea presentan apneas y solo 55% presentan hipopneas. Y de estos pacientes solo 55% presentaban ronquidos y esto no se correlaciona con la severidad. Por lo cual pues, la ausencia de ronquidos no significa que el paciente no tenga apnea obstructiva del sueño. Pues con este polisomnograma se considera que es un hallazgo esperado para la patología de base del paciente, que pues ya previamente les expliqué, y se beneficia al paciente de la intervención quirúrgica propuesta por cirugía plástica. Cirugía plástica se encuentra de acuerdo con esta conducta y se realiza una radiografía de vías digestivas previa a la cirugía, donde se encuentra reflujo gastroesofágico grado 2 con penetración, como pueden ver en esta zona, a la vía aérea, por lo cual al paciente se le realiza una gastrostomía, tanto por el reflujo como por el procedimiento quirúrgico al cual va a ser llevado para asegurar su nutrición. Y pues un mes después del ingreso se realiza la osteotomía mandibular con el colgajo y una distracción de 1.5 milímetros diaria hasta completar 16.5 milímetros a finales de julio de este año. Pues dentro de su evolución el paciente presenta nuevamente fiebre, requiere nuevamente una intubación orotraqueal y una revaloración por infectología. En esta ocasión se encuentran los hemocultivos pues, por FilmArray, el aislamiento de un Enterococcus fecalis. Además, pues, el paciente presentaba una sonda vesical posicionada de larga data por la cirugía, de la cual desafortunadamente no se tomó un estudio adecuado y no se realizó el recambio de la sonda. Se inicia manejo de la unidad neonatal con vancomicina, piperacillina, tazobactam. Sin embargo, pues, por el concepto de infectología, se inicia manejo con ampicilina adecuada para el Enterococcus fecalis y aseguran 7 días de tratamiento y si evoluciona adecuadamente. Nuevamente, sobre los 7 días posteriores de este evento, presentaba febrículas
De nuevo, encuentran nuevamente leucocitosis con elevación de los reactantes de fase aguda, consideran, reportando la malformación renal que tiene el paciente, que su foco probablemente sea urinario, y por ende inician nuevamente piperacilina tazobactam y solicitan cultivos. Una vez con los cultivos negativos, consideran asegurar tratamiento por 7 días y continuar con la profilaxis urinaria que venía recibiendo. Este es el histórico de cultivos del paciente, donde únicamente presenta el hemocultivo por el Enterococcus fecalis, y en esta institución nunca se vio la equilibrio que se había mencionado previamente en el sitio de remisión. Nuevamente se extubado el 28 de junio, se retira el oxígeno suplementario a los 3 días posteriores, sin embargo presenta eventos de apnea durante la noche, por lo cual inicia soporte con cánula nasal de alto flujo. Nuevamente nos impiden una valoración por nuestro servicio por neumología pediátrica, debido a que persistía desaturado y haciendo apneas, y se solicita un polisomnograma control. En el polisomnograma se encuentra un índice de apnea de 200 eventos hora. Con esto pues se considera que primero pues esto entra dentro de la variabilidad propia de hacer el estudio en diferentes días en un paciente con la malformación ya descrita, pero pues es claro que la intervención que se había realizado por cirugía plástica no alivió los síntomas de apnea obstructiva del sueño, por lo cual requiere un soporte ventilatorio de manera ambulatoria para continuar pues, su tratamiento. Se considera titular un CPAP y egresar con un CPAP. Sin embargo, se inicia el CPAP en la unidad neonatal y el paciente no logra una copla adecuada debido a que está irritable, diafurético, taquicárdico y desaturado. Por esta razón se intenta realizar un polisomnograma control con una cánula nasal convencional a la concentración mínima posible para evaluar cómo se controla con la cánula nasal. Entonces, el uso de cánula nasal de alto flujo en los pacientes que no toleran el CPAP. En pediatría, la adherencia y la tolerancia al CPAP suele ser inclusive menor del 50% de los casos, ya que pues, es algo bastante incómodo para los niños. La tasa de fallas de CPAP es alta y en Estados Unidos se ha demostrado que solo el 68% de los pacientes a los que le inician CPAP acuden al seguimiento y solo el 38% llegan a algún punto a tener un polisomnograma control después de iniciar CPAP. La cánula de alto flujo pues, es más cómoda y mucho menos invasiva, y la desensibilización con el CPAP, aunque suele ser útil, toma tiempo, y los efectos adversos sobre una cara en formación y en crecimiento pues siempre son considerables en los niños. Se le realiza un polisomnograma con la cánula convencional, con lo cual se encuentra un índice de apnea hipopnea de 79 eventos hora, porque persistía con apnea obstructiva severa. Y se considera, ante lo anterior, que el paciente, como en la unidad neonatal estaba con una cánula de alto flujo y se pone a una poligrafía, donde se encuentra que el índice obstructivo con la cánula de alto flujo era de 8, probablemente la mejor opción terapéutica para este paciente fuese una cánula nasal de alto flujo, que no suele ser lo más usual para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño. Entonces, la utilidad del uso de la cánula nasal de alto flujo en los pacientes con apnea obstructiva. Se han descrito 5 mecanismos por los cuales es útil. El primero es porque llena todo el espacio muerto de la vía aérea superior, de manera que aumenta el recambio de oxígeno en el intercambio gaseoso. El flujo inspiratorio suele ser superior al normal, lo que permite que en una inspiración sea menor la presión negativa que se genera, y así evita el colapso de la vía aérea. Crea presión positiva continua en la vía aérea, aunque puede tener fugas cuando el paciente, por ejemplo, abre la boca. Sigue siendo suficiente para mantener la vía aérea permeable, y hay mecanismos adicionales propuestos como la activación del músculo genioglosso, que permite la tracción anterior de la lengua y la apertura con esto de la vía aérea, y el flujo de aire que es humidificado y caliente, que puede estimular mejor y termorreceptores a nivel de la orofaringe, lo que también va a estimular la apertura de la vía aérea. En series de casos se ha propuesto el uso de la cánula nasal de alto flujo en la apnea en pacientes que tienen un índice en promedio entre 29 y 5 y unas saturaciones promedio entre 65 y 81. De 8 pacientes en los que se utilizó la cánula de alto flujo, se inició, el índice promedio era 33 eventos hora, y en esto se incluyó una paciente de 2 meses que tenía Pierre-Robin, en la que se tituló un flujo de 5 litros minuto. 62% de los pacientes lograron una adecuada adaptación, y en estos pues ninguno había logrado una adaptación al CPAP, y en el 50%, es decir, en la mitad, se logró normalizar los índices. En la paciente con Pierre-Robin reportada pues, se redujo los índices y lograron normalizar de 27 a 6 eventos hora, y esta paciente
fue llevada después posteriormente a reparación del paladar el día de los 8 meses, con lo cual se resolvió la apnea del sueño. Significativamente los pacientes con cánula de alto flujo tenían mejores saturaciones e índices de desaturaciones de oxígeno, y en aquellos que tuvieron que continuar la cánula de alto flujo de manera prolongada porque no resolvieron la apnea, no tuvieron ningún tipo de efecto adverso reportado. Y aquellos que no lograron la adaptación eran pacientes con un trastorno tipo una discapacidad cognitiva severa que no les permite su acople adecuado. Pues ante lo anterior, el paciente se encontraba con cánula de alto flujo, sin embargo, pues no es muy sencillo conseguir una cánula de alto flujo para tratar a un paciente de manera ambulatoria. Y por eso, en ese instante, el paciente tenía una FiO2 ambiente y un flujo de 5 litros minuto, que era aproximadamente un aporte de 1 litro por kilogramo minuto, por lo cual se consideró que esto podría ser alcanzado con una cánula nasal convencional y se intentó nuevamente realizar un polisonograma con una cánula convencional. Sin embargo, este nuevamente presenta un índice de apnea hipopnea de 43 eventos hora, por lo cual pues, se considera nuevamente en conclusión que el sistema más adecuado para este paciente pues, es una cánula nasal de alto flujo. En este momento pues, el paciente se encuentra ganando peso y en adecuado estado, sin embargo pues, aún está a la espera de la cánula de alto flujo de manera ambulatoria para poder irse a su casa. Por último, el pronóstico de los trastornos del sueño en la secuencia de Pierre-Robert. Pues un paciente que no es intervenido definitivamente no va a mejorar el índice de apnea hipopnea y pues, la apnea obstructiva del sueño. Por ende, estos son pacientes que sí o sí van a requerir una intervención a corto o largo plazo. Pues lo ideal es también lograr una adecuada ganancia de peso para realizar la intervención en medida de lo posible en las condiciones más ideales. Como pueden ver, aquí están los índices previos en pacientes que no fueron intervenidos, y la tendencia, inclusive el índice obstructivo, es aumentar con los años. Los pacientes que son llevados a distracción mandibular se encuentran en una mejora significativa de los índices, de un promedio de 27 a 4 veces al seguimiento a 8 meses después de la cirugía. Y como pueden ver en esta última tabla, se encuentra que todos los índices, la saturación y el tiempo total de porcentaje por debajo de la saturación normal, se disminuyen significativamente en los pacientes que son llevados a intervención quirúrgica. Y por último, esta es la gráfica de los cambios de los puntajes de apnea obstructiva en pacientes que fueron y no fueron intervenidos. Esos son los pacientes que no fueron intervenidos. Como pueden ver que los índices con los años tienden a aumentar, mientras que en aquellos que fueron intervenidos se ve una marcada e importante disminución de la apnea obstructiva del sueño cuando pues, el paciente es intervenido. Felicitaciones para María Teresa, porque realmente revisar este tema no es tan fácil.